Esta es La Hora de Todos, conducido por Víctor Contreras. Un programa de análisis, entrevistas y comentarios, siempre con el tema del día. Iniciamos. Esta es La Hora de Todos y bueno, Martín Díaz, qué bueno que estás con nosotros. Pero que este sí es un verdadero privilegio después de hace un mes que entrevistamos al doctor Jorge Ariel Castellanos al inicio de una campaña, de una elección media sui generis, atípica, donde se va a dar el voto a los jueces. Y bueno, parece que trae una presencia muy sustantiva en las redes sociales. Jorge, bienvenido aquí a tu programa. ¿Cómo te ha ido en la campaña? ¿Conociste a la gente? ¿Tuviste contacto en los 21 municipios que te ha tocado? Has anunciado con mucha precisión que tu hoja amarilla y el número 12 pues es el lugar para que vote, para que vote la gente, ¿no? ¿Cómo te fue? Cuéntanos la experiencia. Mucho gusto en saludarles, Víctor, mucho gusto, Martín. Me agradezco profundamente la invitación y en la campaña pues, yo creo que ha sido para mí extraordinaria porque me ha permitido estar en comunicación con la gente. Esta circunstancia es fundamental, es algo que desde 1824, 1857, 1917 hasta la fecha no se daba entre el Poder Judicial con la ciudadanía. Entonces la ciudadanía se queja fundamentalmente que no hay acceso a la justicia. Entonces uno de los puntos fundamentales es cómo tiene que abordar a los jueces y magistrados. Si tú tienes un problema de carácter judicial en la materia que tú consideres civil, penal, laboral, administrativo, entonces tienes que saber perfectamente quiénes son los jueces, pero eso solamente lo realizas cuando tienes ese problema, con quién se quedan los hijos, quién tiene derecho a la patria potestad, cómo se pierde la patria potestad, cómo se dividen los bienes. Entonces ese tipo de circunstancias que son normales, que son naturales en el derecho civil o en el procedimiento administrativo que se da entre los ciudadanos con las autoridades administrativas sobre el cumplimiento a la ley. Qué bárbaro, está la cosa más que explicada. Martín, no sé si tengas alguna pregunta. Pues gracias primeramente por la invitación a este programa La Hora de Todos. Un placer estar aquí con el licenciado Ariel Castellanos. Licenciado, como lo comenta Víctor, una elección atípica, una elección sin recursos, una elección muy cuestionada. ¿Cómo hacer frente a este tipo de situaciones? Es un recorrido de 21 municipios, mencionaste, sí. Pues es algo complicado. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cómo lo has sacado adelante? Sí, yo he tratado esencialmente, primero de dividir los recorridos, ¿no? O sea, hice la campaña en dos ámbitos, en dos temas fundamentales. La primera es tratar de ir a las comunidades, distinguir quiénes son los líderes naturales, los líderes formales, hacer un vínculo con la colectividad. Esa es una forma, y entonces me fui a Quijaumave, Tula, llegué hasta Tula, ese es un recorrido. Después Amante, Antiguo Morelos, ese es un segundo recorrido. Después Aldama y finalmente hacia el sur, que es Tampico, Madero, Altamira, González. Una de las situaciones que hice fue estar en contacto con la gente, aprender de la gente, ver cuáles son las inquietudes y de qué se queja la gente. Las quejas de la gente tienen que ver, primero, con actos de corrupción. Segundo, que la gente no cree en la justicia. Entonces es un acto de alguna manera no muy agradable. Sin embargo, en el Poder Judicial, generalmente los que están trabajando en el Poder Judicial Federal no tienen ese tipo de problemas. Sí puede haber por excepción. Entonces esos deben de ser excluidos total y absolutamente cuando exista una denuncia y sobre todo que existan pruebas. Entonces, ¿qué hice? La segunda parte de mi forma de llevar la campaña es en el sentido, la hice virtualmente a través de la comunicación y le dije a una joven que me
de alguna manera me auxiliara para trabajar en Instagram, para trabajar en WhatsApp, para trabajar en Face y ese tipo de situaciones que a mí me parecen extraordinarias, y creo que de aquí en adelante estaré yo siempre altamente vinculado a cualquier situación y circunstancias que le permita la comunicación de la gente con un servidor. Entonces, en 2 ámbitos los trabajé, el casa por casa y virtualmente. Virtualmente. Que por cierto estuvo muy bien la campaña, ¿no? Tuviste mucha presencia en las redes. Sí, traté de hacerlo todos los días. Yo tengo, gracias a Dios, una familia conformada con mi esposa, con mis hijos, y todos tenemos un objetivo común, y el objetivo común es participar en áreas de colectivas. Entonces todos nos dividíamos, todos participamos y todos estamos en comunicación cotidiana sobre cómo y de qué manera tenemos que ir avanzando. Ellos me apoyaron, y la segunda vertiente es que yo soy de alguna manera maestro de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, y aprendo siempre de mis alumnos, y mis alumnos cotidianamente están en una crítica positiva sobre cómo y de qué manera tenía que comunicar con la gente y cómo tenía que abordar ese tipo de problemas. Entonces se aprende de los alumnos, es un aprendizaje diferente. Adelante, Martín. Sí, se ha mencionado la tardanza en algunos casos en el sistema judicial. Aparte de esta elección, que ya es una apertura y que la intención al parecer es buena, ¿qué otras cosas faltan por hacer en el sistema judicial? Yo pondría específicamente la revisión sobre los temas del nepotismo, ¿no? Es conveniente que se revise y finalmente que se excluyan y que de alguna manera se sancione ese tipo de situación. Entonces, que no se permita. Aquí se trata de que no exista corrupción. Sería un tema específicamente el nepotismo y la corrupción son circunstancias que laceran la conciencia social. Entonces, esos 2 temas son fundamentales, aparte de la tardanza. Cuando hay tardanza es una denegación de justicia. ¿Qué es lo que quiere la gente? Que resuelva su problema. ¿Qué es lo que quiere la gente? Que sea rápido. ¿Qué es lo que quiere la gente? Que sea auténtico. ¿Qué es lo que quiere? Que sea realmente una interpretación normativa adecuada. Esa situación se vio en la Facultad de Derecho, y de alguna manera yo le sugerí a un antiguo director de la facultad que estableciera una materia cocurricular que es precisamente la jurisprudencia. ¿Cuál es la diferencia entre un abogado y otro para acceder a un cargo de esta naturaleza? Para mí es tener valores y el dominio de la jurisprudencia. ¿Cómo tienes que hacer con esos criterios que tiene la Suprema Corte de Justicia? Tienes que dominarlos. Entonces, la diferencia es el mejor abogado es el que domina los criterios o temas que ha establecido la Corte para solucionar problemas, porque es una manera, es un adelanto de cómo se va a resolver el tema que puede traer la gente. Hay ¿contra cuánta gente estás compitiendo en este? Sí, somos 4 participantes, son 2 jóvenes abogados que son magistrados de carácter local, y es un tercer abogado que es secretario de un tribunal colegiado. Entonces son estas 3 personas que son gente brillante, que son gente connotada. Y entonces, ¿por qué participo si esas gentes son connotadas? Primero, porque tengo más experiencia. Mientras ellos pueden tener 15 años de experiencia, yo tengo 46 años de ejercicio profesional. He estado en todos los ámbitos, específicamente en la administración municipal, la administración estatal, en el gobierno federal, en el poder judicial local, en el poder judicial federal, y creo que tengo la experiencia, y esa es una característica. Segundo, porque en la interpretación normativa yo me considero de alguna manera que tengo un poquito más de experiencia que ellos para adecuarme a la forma de interpretación de la norma. La clave está cómo interpretamos la norma. Y la tercera característica que a mí me agrada fundamentalmente es que el juez debe ser un hombre de valores. Y yo a los 3 años perdí a mi padre. Entonces vivimos con mi madre, nada más éramos 4 de familia, y vivimos, mi madre era mi padre al mismo tiempo, pero mi padre finalmente tenía
a su padre, y él de alguna manera era un hombre que tenía la experiencia jurídica porque había sido Procurador General de Justicia del Distrito Federal, había sido gobernador del estado en la época después de Emilio Portes Gil, y es una de las características que a nosotros nos enseñó es la honestidad. Entonces, es algo que a mí me gusta fundamentalmente en la distinción de un hombre con otro hombre, de un abogado con otro abogado. Entonces, tú como ciudadano tienes que siempre seleccionar la mejor oferta, siempre seleccionar al mejor hombre y siempre seleccionar a la persona que sea honesta. Muy interesante toda esta plática, y bueno, yo creo que, no sé si tengas alguna pues punto de vista, qué recomiendas, qué pides a la población, a la ciudadanía, pues para la hora de ir a emitir su voto. Bueno, pues yo creo que es un derecho constitucional, los derechos hay que ejercitarlos, es una oportunidad histórica, esas oportunidades hay que realizarlas, siempre voten por la mejor opción, hagan, como son muchas boletas, yo lo que haría es la selección de los puntos claves a nivel federal y a nivel local, ¿no? De los 4, ¿cuáles son los puntos claves? Primero, la superioridad, que son precisamente los ministros, después, de alguna manera, los magistrados y finalmente los jueces. ¿Por qué los jueces? Porque los jueces son los que tienen el control esencialmente en primera instancia contra los abusos de las autoridades, y la gente está cansada del uso y del abuso de las autoridades, y la forma de combatir ese abuso es a través de el juicio de amparo, en donde se tiene que proteger los derechos humanos de la colectividad. Es lo que yo haría. Entonces, si ustedes consideran que de alguna manera tengo la experiencia o la capacidad o los valores, entonces hay que votar por el número 2 en la boleta rosa. Pues les agradecemos muchísimo a Jorge Ariel Castellanos su presencia. Martín, muchísimas gracias. Gracias, Víctor. Gustavo, Gracias, el señor de los controles, les agradezco mucho. Que tengan un bonito día. Esta es La Hora de Todos, conducido por Víctor Contreras. Un programa de análisis, entrevistas y comentarios, siempre con el tema del día. Iniciamos.